serie se titula Cuando es necesario decir no. La semana pasada vimos cómo a veces es necesario decirle que no. Bueno, frecuentemente es necesario decirle que no al sistema del mundo. Y hoy vamos a hablar sobre la necesidad de decirle que no a las palabras de desánimo. Y mire, como hijos de Dios estamos llamados a llevar una vida diferente y a hacer luz en medio de las tinieblas que nos rodean y a mantenernos firmes también en medio de las adversidades y de los ataques que vienen por parte del enemigo. Y cuando escuchamos estas expresiones de que debemos de estar firmes y que debemos de defender nuestra tierra, que debemos de enfrentar al enemigo, generalmente nos imaginamos a nosotros en medio de una batalla, ¿no? Con espada y escudo en mano y demás. O a veces nos imaginamos combatiendo en debate con algún opositor de la fe. Y puede que sí no estar peleando con espada y escudo en mano en el ámbito físico y honestamente no tenemos buena idea de cómo se desarrollan las batallas en el ámbito espiritual, solamente el Señor lo sabe. Puede que en alguna ocasión se deba de enfrentar a un opositor de la fe, pero la verdad es que no es tan común. La verdad es que no siempre nos ponemos a debatir con un ateo o con un agnóstico. ¿Por qué? Para empezar, no hay tantos. No son tantos en la población mundial. Y tampoco es tan común encontrarse con ellos por la misma razón, pero hay otras armas que el enemigo utiliza con mayor frecuencia y con las que tenemos que luchar constantemente y que son sumamente efectivas. ¿Como cuáles? Como las palabras de desánimo. Y mira, hay personas que cuando escuchan que las palabras de desánimo son peligrosas, pues menosprecian todos los efectos que éstas tienen y pues les parece hasta motivo de risa, ¿no? O de burla, porque creen que las palabras de desánimo son algo inofensivo, pero en realidad es que no lo son. Mire, los pensamientos y las palabras de desánimo tienen un poder grandísimo. Y por eso la Escritura exhibe la gravedad que estas tienen y nos muestran las Escrituras cómo pueden afectar a toda una nación. Cómo este tipo de palabras, este tipo de comentarios tiene la facultad de arrastrar a grandes grupos de personas y hacerlos tomar decisiones que ofenden al Señor. Y vamos a ver un ejemplo claro de esto. Y lo vamos a ver con la nación de Israel. Mire, poco más de un año después de que Israel saliese de Egipto, el Señor decide que es tiempo de que ellos comiencen su marcha hacia la tierra prometida, hacia la tierra que, de acuerdo a la descripción que ellos habían escuchado tantas veces, era una tierra en la que fluía la leche y la miel. Pero hay algo que nosotros debemos de tomar en cuenta en cuanto a todo el proceso que ha llevado Israel hasta este momento, porque cuando tenemos esto presente,
podemos entender la gravedad de los hechos que se van a desarrollar. Cuando para el momento en el que Dios decide que ya es hora de que su pueblo marche hacia la tierra prometida, los hijos de Israel han visto a el Dios de sus padres pelear una batalla que ellos jamás hubieran podido ganar en sus propias fuerzas. Las 10 plagas que Dios mandó sobre Egipto eran impresionantes en sí mismas, pero implicaban un mensaje también que tanto hebreos como egipcios entendían. Los hebreos, ¿por qué? Porque llevan 4 siglos habitando en Egipto y conocen las costumbres y las tradiciones de los egipcios. Ellos adoraban al Dios de su padre Abraham, pero pues sabían quién era Osiris, sabían quién era Ra, quién era Horus, quién era Set y demás. Ellos conocían bien el panteón de los egipcios y sabían cuáles eran, según ellos, las atribuciones y facultades de cada uno de estos dioses. Y al ver venir las plagas, los hebreos decían, bueno, es que está atacando Dios a tal Dios de los egipcios. Y los egipcios decían, bueno, pues es que este Dios debe de defenderse ante el Dios de los hebreos, y veían que no podía. Entonces Israel estaba viendo la mano de Dios extenderse y golpear al pueblo de Egipto y derrotar y humillar a cada uno de sus dioses. Entonces, esto debía de tener a los hijos de Israel pues alegres y confiados del Dios poderoso que tenían. No solamente han visto esto los israelitas, Dios durante el periodo del Éxodo humilla a los dioses de Egipto, pero también humilla a la nación. Una de los motivos de orgullo más grande de los egipcios en este tiempo era su poder militar. Egipto es una potencia militar, tiene un ejército temible, lo temen sus vecinos y por lo menos lo respetan otras potencias mundiales como Babilonia, Asiria, los eteos, porque saben que si se enfrentan con ellos pues viene un choque de gigantes. Los dos tienen ejércitos poderosos y las batallas van a ser violentas y brutales. Y en un día Dios vence al ejército de Egipto y lo deja sepultado en el Mar Rojo. Después de salir del Mar Rojo, el Señor lleva a los hijos de Israel al monte Sinaí y ahí les comienza a dar su ley, pero en el monte Sinaí Dios no se manifiesta de una manera, pues, ¿cómo decirlo? Su manifestación ahí fue una manifestación imponente, fue una manifestación de poder. Dios ahí no se está manifestando en una situación de paz, se está manifestando con poder, porque los israelitas deben de entender qué clase de Dios es Él. Si es un Dios de paz, es un Dios de amor, pero es un Dios poderoso, es un Dios temible también. Y los israelitas han visto esto, han visto cómo Dios también les protegió de Amalek, una amenaza militar que ellos no hubieran podido sobrevivir si no fuera por el poder del Señor. Él les ha dado claras pruebas de que nadie le puede resistir.
nadie le puede vencer. Mire, una de las plagas más significativas es la plaga de la oscuridad. Esa plaga iba orientada para humillar a Ra, que era el rey de los dioses en el panteón egipcio. Él es el dios solar, y según las leyendas de los egipcios, cada noche él descendía para tener una batalla y salía victorioso cada mañana para alumbrar nuevamente la tierra. Y pues Dios le dijo, no. ¿Y qué pasó? Ra no pudo vencer las tinieblas que Dios había mandado sobre la tierra de Egipto. Y los egipcios, los hebreos conocían esta situación. El gran héroe de los dioses no pudo hacerle frente a Jehová, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y todas estas cosas debían de traer paz y confianza a los hijos de Israel. Ellos, uno las escucha y se emociona, pero ellos las vieron. Esa es la gran diferencia. Uno se lo imagina nada más, pero ellos con sus ojos lo vieron, experimentaron la protección de Dios cuando vinieron las plagas, pero veían las plagas golpear al resto del país. Vieron a sus enemigos morir en el mar. Vieron a la gloria de Dios hacer temblar el monte Sinaí. Y bueno, eso debía de tenerlos tranquilos de que si Dios había prometido darles la tierra, se las iba a dar. Tenía todo el poder y la capacidad para hacerlo. Y bueno, teniendo en cuenta esto, la columna de nubes se levanta un día en el Sinaí y se empieza a mover en dirección a la tierra prometida. Y los hijos de Israel se tienen que levantar el campamento y comenzar a seguir a la nube hasta llegar al desierto de Parán, que está a las orillas de la tierra prometida. Y ahí sucede lo siguiente. Acompáñenme a Números 13, versículo 1. Números 13, versículo 1 dice: Y Jehová habló a Moisés diciendo: Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De toda tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Vamos a saltarnos al versículo 17. Los envió pues Moisés a recorrer la tierra de Canaán, diciéndoles: Subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas, es decir, entraron en el tiempo del verano. Y estos hombres fueron elegidos para explorar
la tierra prometida a sus padres. Y tenían una misión muy específica. Dios dio una instrucción clara de lo que tenían que hacer. ¿Cuál era su tarea? Ellos tenían que ir, observar la situación de Canaán, las condiciones generales de la tierra, si los pueblos que habitaban en ella eran fuertes o débiles, si habitaban en ciudades o en campamentos, porque pues es una diferencia sustancial si te tienes que enfrentar a una ciudad amurallada o a naciones que viven como tribus nómadas en el campo. También debían de ver si había lugares fortificados, si había árboles, qué tipo de árboles. Debían de ver la calidad de la tierra, es decir, su fertilidad, qué tipos de frutos se daban y demás. Ellos iban a explorar y entregar un reporte de lo que vieron. Esto es bien importante. Ellos tenían que dar un reporte. No debían de proporcionar su opinión personal. Dios nunca los llamó a eso. Ellos lo que tenían que hacer es ir y ver y regresar y decir, bueno, en el este la tierra es así, el territorio tiene estas características, hay este tipo de ciudad, en el norte hay este tipo de ciudad y la geografía es más o menos así y se dan estos frutos y así con cada área de la tierra prometida. Debían de hacer un reporte descriptivo, ese era su trabajo. Y duraron 40 días haciendo este trabajo y cuando regresan sucede lo siguiente, vamos al versículo 23. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Cuando llegan los 12 espías, pues el campamento seguramente se llenó de emoción. ¿Por qué? Porque los ven regresar. Ellos se fueron pues con su vestimenta y ya. Obviamente llevaban probablemente oro o plata para poder moverse, pero no iban cargados y regresan cargados. Y los frutos que traen son impresionantes, obviamente llaman la atención porque entre 2 tienen que cargar un racimo de uvas. La tierra era fértil, la tierra daba grandes frutos y pues los vienen mostrando en caravana. Y cuando los israelitas lo empiezan a ver, se sorprenden. Dicen que qué maravilla es esto que estamos viendo. Y ellos inician correctamente. No estaba mal hacer este espectáculo. Probablemente Moisés lo permite porque pues no sabe
que va a venir después. Y dice, bueno, es que traer el fruto así es algo que anima a la gente. Van a ver que vale la pena luchar por esta tierra que Dios nos está dando. Y después todos los 12 espías afirman que de esta tierra verdaderamente se puede decir que fluye la leche y la miel. Es decir, que las historias que escucharon de sus padres, en las que se describe la tierra de Canaán, eran ciertas. Y ahí estaba la prueba. Y todo va bien aquí. ¿Por qué? Porque hasta este momento ellos siguen dando simplemente una descripción de lo que vieron. Pero vamos al versículo 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Y aquí, en estos dos versículos, el reporte empieza a cambiar. Aquí empieza a darse una mezcla entre lo que ellos vieron y lo que opinaban. Y Dios nunca los llamó a dar su opinión. Ellos simplemente debían de describir lo que vieron. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos que aquí hay una mezcla ya con su opinión? Porque es verdad la descripción de la distribución de los pueblos. Esa es una descripción adecuada. En qué parte y en qué parte se encuentra cada uno de los pueblos que habita la tierra prometida. Hacen mención de los hijos de Anac, pero después mencionan que en la tierra hay ciudades muy grandes y fortificadas. Y aquí es donde ellos ya empiezan a exagerarle, porque sí hay ciudades fortificadas en Canaán, sí, como Jericó, pero recordemos, hace 2 años, este pueblo vivía en Egipto. Y en Egipto sí había verdaderas metrópolis. Egipto sí tenía ciudades verdaderamente grandes. Y ellos estaban conscientes de esta situación. Ninguna de las ciudades de Canaán se comparaba en tamaño con alguna de las grandes ciudades de Egipto. Egipto era una potencia mundial. Las ciudades de Canaán son pequeñas ciudades en el panorama mundial. Son ciudades pequeñas en el panorama mundial. Y sí había ciudades fortificadas, difíciles de conquistar, como Jericó. Pero, ¿cómo cree que eran las fortificaciones de las ciudades egipcias? Esas sí que eran difíciles de conquistar, y ellos tenían eso como punto de referencia. Por 400 años estuvieron en Egipto. Conocían el poder del imperio. Ninguna de estas ciudades-estado es un imperio, son reinos y no más. Pero ellos empiezan a cambiar, empiezan a opinar. Y ahí los hijos de Israel empiezan a desfallecer. Porque ellos les empiezan a plantear
la empresa que Dios les ha dado como una misión imposible. Pero era más difícil salir de Egipto, mucho más difícil salir de Egipto. Si Dios no interviene, el ejército de Faraón acaba con todos. Era un ejército terrible, lleno de soldados entrenados, con jinetes y caballos por los miles. Cuando marchaban, hacían temblar la tierra. Las ciudades de Canaán no tienen esa potencia militar, pero pues ellos empiezan a hablar ya expresando sus opiniones y sus propias ideas, que no son buenas. Hay otro comentario que ellos hacen en estos versículos que leímos, que dice: aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes. Y esta es otra exageración en comparación de lo que es Israel. Se calcula que el campamento de Israel está constituido por aproximadamente 1 millón de personas. Y sí es cierto que muchos son niños, muchas son mujeres, hay ancianos, pero hay varios cientos de miles que están en la edad de prestar un servicio militar, que están en la edad óptima para pelear y comportarse como guerreros. Ellos tienen la facultad militar de hacerle frente a cualquiera de estas ciudades. Son muchísimos. El puro ejército poblaría varias de estas ciudades, pero ellos decidieron ignorar estas realidades materiales. Estamos hablando de las puras situaciones materiales que ellos tienen a su favor. Obviamente decidieron ignorar la mayor situación a su favor, que es que el Dios vivo estaba peleando a favor de ellos. Él era el que los iba a introducir. Si los sacó de Egipto, no les podría dar esta tierra que, visto desde una manera objetiva, representa un reto menor que el haber salido de Egipto ilesos, sin muertos. Josué y Caleb van a intentar callar a los 10 espías, pero aquí es donde vemos que ellos traían su propia misión, la cual consistía en desanimar al pueblo de Israel. Eso era lo que ellos querían, desanimarlos. Y por lo que vamos a ver más adelante, podemos encontrar esto claramente. Y mire, en la vida vamos a encontrar a muchas personas que tienen como objetivo y meta personal desanimarnos de cumplir con aquello que Dios nos ha mandado. Es una realidad, está presente en la vida de todo cristiano, tan presente que en El progreso del peregrino, una obra de un autor cristiano, es de las grandes joyas de la literatura universal, de la literatura británica. En ese libro él hace una muy buena descripción de cómo es la vida de un creyente desde el proceso de conversión, la conversión, y hasta que entra a la ciudad celestial. Y
justo cuando comienza su viaje, su peregrinación, llegan a desanimarlo. Y hay muchos personajes con los que el peregrino se topa que tienen como objetivo y misión desanimarle. Es una realidad, y lo vemos aquí en la Escritura también. Hay gente que tiene eso como meta. Su meta es hacernos desistir, desanimarnos, llevarnos a no confiar en Dios, y lo van a hacer generalmente con sus palabras, con sus comentarios, y van a llegar una y otra vez y van a ser insistentes. Los 10 espías fueron insistentes, porque Josué y Caleb de verdad buscan callarlos. Y bueno, Josué tiene un carácter más parecido al de Moisés, pero Caleb era una de esas personas que no se dejan retener ni detener tan fácil, ¿no? Y que hablan lo que piensan, y seguramente tenía una presencia que imponía, y él es del primero en levantar la voz y hace que todo mundo le preste atención. Él es más impulsivo, es más enérgico, pero no lo logra. Y a pesar de las palabras de ánimo que da Caleb, estos hombres, con su misión de desanimar, van a volver a hablar. Y fíjese cómo es progresivo. Primero dan los 12 un buen reporte, pero después estos 10 sutilmente empiezan a meter algunas palabras de desánimo. Pero después vea lo que ellos dicen. Vamos al versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Y aquí vemos a los 10 espías no solo exagerar, sino contradecir su reporte original. Porque cuando comienzan su reporte, ellos mencionan: es que es una tierra buena, de donde fluye la leche y la miel. Y les mostraron los frutos, ¿no? Pero ¿qué dijeron después? Después dijeron que era una tierra que tragaba a sus moradores. Ahí ya empiezan a presentarla como un lugar desagradable, como un lugar difícil para habitar. Y no se quedaron ahí, siguieron exagerando, porque dijeron que todos los pueblos que habitaban allí eran de grande estatura. Y eso era una mentira. ¿Por qué? Porque mire, entre los pueblos que estaban allí estaban los edomitas, hijos de Esaú, los moabitas y los amonitas, hijos de Lot, que eran sus parientes. Eso significa que tenían características muy parecidas a las suyas en cuanto a estatura, en cuanto a aspecto físico. Eran muy similares. No eran ellos los gigantes, ellos eran iguales. Pero, como le menciono,
su intención era desanimar, estaban buscando desanimar, y como la realidad no iba a desanimar, pues había que mentir y exagerar. Y se va a topar con gente así. Con gente, mira, hay una expresión bien interesante aquí. Cuando hablan de los hijos de Anac, ahí no exageran. Esa fue una raza especial, no sabemos bien por qué se desarrolló, nadie sabe bien, pero sí eran hombres de gran estatura. Goliat y los otros 5 gigantes que estaban en la tierra de los filisteos en el tiempo de David eran de los descendientes de la casa de Anac. Seguramente algunos huyeron después de la conquista y se salvaron y se refugiaron en la zona de los filisteos. Eran hombres de 3 metros de estatura, esos sí estaban grandes. Entonces ahí no están exagerando, pero lo interesante es que dicen en el versículo 33, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ellos no platicaron con los anaseos, ellos no se metieron a la ciudad de la gente de Anac para decir, oye, ¿cómo me ves? Ellos dijeron eso, a nuestro parecer éramos langostas para ellos. Ellos quién sabe qué pensaban. Pues sí había una desventaja y una diferencia de estatura grande, ¿no? Un judío mide más o menos 1,70 y pues sí, es el doble, ¿no? Pero casi el doble, ¿no? Lo que medían los hijos de Anac, pero pues las langostas son insectos que están en la tierra y que uno aplasta con el pie. Los hijos de Anac ya habían tenido guerras con gente de esa estatura y sabían que había que pelear, que el simple hecho de estar grande no los iba a salvar. Y bueno, ellos son varios cientos de miles, no es como que no pudieran hacerles frente, pero ellos tienen este propósito. Nunca les dijeron Dios puede y somos muchos aparte, no. Les dijeron somos como langostas delante de ellos. Y sabe algo, si uno les presta atención, si uno le hace caso y se queda a escuchar estas palabras por mucho tiempo, van a ejercer su efecto, como lo hizo con Israel. Ellos lograron su cometido. Pásese al capítulo 14. Y en el versículo 1 vemos el fruto de estas palabras. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. El desánimo que despertaron
estos 10 espías en el pueblo fue tan grande que desató el llanto de la nación, después desató una rebelión y finalmente un deseo por volver atrás. Mire, debemos de dejar de oír este tipo de comentarios. No son buenos, no son sanos. Hay veces que uno no lo puede evitar, porque pues uno a veces tiene que ser educado, ¿no? Pero hay momentos en los que sí ya es necesario retirarse y no dejar que esas palabras sigan rondando en nuestra cabeza, porque pueden hacer esto en nosotros, pueden llevarnos al llanto, porque hay comentarios que duelen, ¿no? ¿No le ha tocado escuchar algún comentario de alguien que con toda la hazaña se lo dejó ir para lastimarle y para hacerle desistir? Sí, duelen y pueden hacer llorar, pero ¿qué hay que hacer? Dejarlos ir. No se lo queden, no lo abrace. Ese es uno de nuestros problemas, que los escuchamos y los abrazamos y los dejamos ahí y nos siguen lastimando y lastimando. Hay que dejarlos ir. Si no, el fracaso es la única cosa que va a venir. ¿Qué vino después? La rebelión. Y si uno se queda allí, si uno se deja influenciar por esto y no desecha esos comentarios, va a permitir que en el corazón empiece a nacer un deseo por regresar a la senda anterior, un deseo por regresar a la situación de la que Dios nos había sacado. Son comentarios muy peligrosos, son comentarios que hacen mucho mal. Entonces tenemos que dejar de escucharlos y de empezar a escuchar a aquellos que nos animan a hacerle caso al Señor. Josué y Caleb les dieron un mensaje completamente distinto, basado en hechos, no en exageraciones. Mire, vamos ahí a Números 13:30. Este es el primer mensaje de Caleb. Números 13:30 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, se refiere a la tierra prometida, porque más podremos nosotros que ellos. Ahora pásese al capítulo 14 y vamos al versículo 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Ellos están hablando
palabras de ánimo basada en hechos reales. Ellos tienen bien presente su liberación. Ellos tienen bien presente la división del Mar Rojo. Es de las cosas que son verdaderamente impresionantes. Yo quisiera ver, si Dios lo permite, allá, cómo fue esa división del Mar Rojo. ¿Ha ido al mar? El mar es una masa de agua impresionante y nos cuesta trabajo. Hay películas en las que nos ayudan a imaginárnoslo, ¿verdad? Pero yo creo que se quedan muy cortas de cómo debió de haber sido el evento. Y todos los que están aquí vieron la división, todos. Ellos no les están hablando de un Dios que no se ha manifestado delante de ellos. No les están hablando de un Dios que no les ha mostrado cuál es su poder. Ellos les están hablando de un Dios que durante 2 años para este punto aproximadamente les ha mostrado el poder que tiene sobre los elementos. Les están hablando de un Dios que derrotó a un ejército de una potencia mundial. Por eso, cuando ellos ven a los pueblos de Canaán, dicen, pues es que es pan comido. Mire, Egipto y las grandes potencias en distintas ocasiones hicieron incursiones por la tierra de Canaán. En todas les dieron y les fue como en feria a las naciones de Canaán. No podían competir. La tierra de Canaán era como el jamón del sándwich entre las potencias mundiales, y cuando no tenían qué hacer o iban de paso para pelear entre un imperio y otro, decían, pues aquí vamos a ver a quién nos llevamos, ¿no? ¿Y qué sacamos de aquí? Y lo lograban. ¿Por qué? Porque eran ejércitos de verdad temibles, por más que estuvieran grandes los hijos de Anac. No podían contra el ejército egipcio, y su Dios venció al ejército de Faraón. Por eso ellos decían, es que, por favor, ¿no nos ha mostrado Dios su poder? ¿No somos libres? Hace 2 años estaban en esclavitud, ¿no somos libres hoy? Pero decidieron escuchar las voces del engaño. Decidieron escuchar las voces de aquellos que querían desanimarles. Y las consecuencias fueron malas. Mire, la acción de Josué y Caleb era una acción de riesgo. Pararse y oír, pararse y hablar. Algo distinto a lo que Israel ya había adoptado como una verdad, era sumamente peligroso. Y ellos lo sabían, porque en estos 2 años, especialmente en el último año, los hijos de Israel ya habían manifestado qué tipo de pueblo iban a ser, y era evidente que no eran tranquilos ni dóciles, sino violentos y conflictivos. Y vea lo que pasó en el versículo 10, después de las últimas palabras de ánimo de Josué y Caleb. El versículo 10 dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Dijeron, callen a estos y vamos a apedrearlos. Y ahí es donde ya colmaron la paciencia de Dios. Y Dios se manifiesta en el tabernáculo de reunión, y es
es donde uno dice que estaban pensando los israelitas, porque se calmó la turba. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta en una columna de fuego y ¿quién se quiere meter en medio de esa columna de fuego? Saben que Dios es un fuego consumidor y se los está mostrando ahí. Y Dios está molesto, Dios está verdaderamente molesto y dice, se acabó esta rebelión, ¿no quieren entrar? No van a entrar. Y por 40 años los voy a tener vagando en el desierto hasta que se acabe esta generación que no me creyó, que prefirió creer la voz de aquellos que les querían desanimar, de aquellos que no confiaban en mí y que fueron en contra de todas las evidencias que yo les he dado de que estoy con ustedes y de que soy Dios y que puedo hacer lo que yo quiera y que puedo derrotar a quien sea, porque nadie es tan grande como yo. Y mire, debemos de tener cuidado, porque esto nos puede pasar si prestamos atención a estas voces. No debemos de olvidar todo lo que Dios ha hecho por nosotros hasta el día de hoy, porque ha hecho cosas muy grandes con cada uno de los que estamos aquí. Mire, la simple salvación es suficiente para que confiemos en Dios, de que nos va a sacar adelante de todos los problemas y retos que se nos presentan día a día, porque acuérdese de qué tipo de persona era usted antes de que Dios le salvase. Acuérdese si le batallaba con algún pecado que no podía dejar y cómo Dios lo cambió de un día a otro. Acuérdese de sus miedos, porque algunos estaban en esa condición, en miedo a la perdición eterna, y la paz que Dios le dio en el momento en el que le salvó y la seguridad que Dios le dio en el momento en el que le salvó. Son eventos tan grandes como cuando Dios sacó a Israel de Egipto y los hizo cruzar por el Mar Rojo. Y acuérdese de cuántas veces en medio de la tormenta Dios le ayudó y le sacó adelante. Son cosas que todos lo hemos experimentado, de eso estoy seguro, por lo menos en alguna ocasión. Y no se nos deben de olvidar esos eventos con las pruebas nuevas, sino que los debemos de tener presentes, y cuando los tenemos presentes es cuando vemos las cosas como Josué y Caleb. Obviamente ellos sí vieron Jericó y tenía sus retos. Jericó no era una ciudad sencilla, se podía conquistar, pero no iba a ser fácil. No debemos de pensar que ellos decían, pues no nos va a tocar mover ni un dedo. No, ellos sabían que iban a tener que pelear, ellos sabían que se iban a tener que esforzar y que había retos. ¿Por qué Jericó era difícil? Porque estaba en una montaña y fortificada. Entonces la complejidad de la campaña contra Jericó iba a ser grande, pero sí se podía porque Dios estaba con ellos. Esa es la diferencia, ¿no? Ellos no ignoraban que había retos adelante,
no ignoraban que había dificultades, que iba a haber problemas, que había que resolver, que había que enfrentar, pero decían, si Dios me sacó de Egipto, me puede ayudar a conquistar esto. Pues claro que estaban conscientes de su estatura y cuando veían a los gigantes de Anac decían, qué hombres tan grandes, sí, pues no estaban ciegos y no se engañaban a sí mismos, pero decían, Dios me puede ayudar a vencerlos. Eso es lo que tenemos que hacer, no oír esas voces, porque a lo único que llevan esas voces es a la pérdida de tiempo, porque Israel perdió 40 años. ¿Se acuerda a principios de año cuando hablamos del camino hacia la tierra prometida? En esos 40 años solo hay 2 eventos trascendentes en la vida de Israel. Aparte de esos 2 eventos, y uno es una rebelión para acabarla de amolar, aparte de esos 2 eventos, no se habla nada. ¿Por qué? Porque no pasó nada. Se desperdiciaron 40 años de la vida de muchas personas. Eso es a lo que lleva el hacerle caso a estos pensamientos, la pérdida de tiempo y la muerte. Porque lo que sí pasaba era que había funerales constantes, porque todos los que tenían más de 20 años, a partir de este momento, iban a morir en el desierto. Ninguno de los que podía pelear y no le creyeron a Dios, iban a ver la tierra que se les prometió. Pero es una historia completamente distinta, la de aquellos que no se dejan desanimar y que le creen a Dios. Vamos al versículo 24. Vea lo que Dios dijo sobre Caleb, ahí en Números 14. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Esa actitud de creerle a Dios y estar dispuesto a obedecerle y no desanimarse por los retos que hay enfrente, lo que trae es vida y una gran aventura, porque la vida de fe es una gran aventura. Josué y Caleb fueron los únicos de toda esa generación que sobrevivieron los 40 años y que entraron a la tierra prometida, pero la condición en la que entraron fue muy particular, porque Josué entra como el líder de Israel, como el sucesor de Moisés, y él es el responsable de toda la campaña de conquista. Y grandes milagros fueron hechos por el Señor en el tiempo de Josué. Uno de los milagros más grandes y fue a través de Josué. O sea, Dios hizo obviamente toda la obra, pero Josué es el que le grita al sol, detente aquí, y a la luna, detente allá, y Dios hace que se detengan. Imagínense lo que sintió Josué cuando ve ese milagro realizarse, entre otros. O sea, es una extensión del periodo de manifestación de milagros de Dios del tiempo de Moisés. Con Josué hay una extensión. Y Caleb entra como uno de los líderes de Judá, pero él es el que guía la campaña en contra de los gigantes y el que venció a los gigantes y casi los aniquila por completo, siendo un hombre de 80 años. ¿Cómo quiere vivir su vida?
están las dos opciones delante de nosotros, porque pronto van a llegarle palabras de desánimo. Este tiempo que viene, hay un día que estos días le hemos batallado todos los creyentes, ¿verdad? Porque ninguna de las dos fiestas de estos días honra a Dios, ni el Halloween ni el Día de Muertos. Y han hecho un énfasis en estas fiestas sorprendente, la verdad, el énfasis desde el gobierno es impresionante. Yo he trabajado en varias prepas y en una que trabajaba, el director es amigo mío y es cristiano también. La prepa está incorporada a la Universidad Michoacana. Le decía, oye, ¿por qué hacemos esto? Y yo, pues es que, bueno, yo no lo hacía, ¿no? Pero había que armar altares en esa prepa. Y le digo, pues ¿por qué? Dice, porque si no me quitan la incorporación a la universidad, hay órdenes directas desde rectoría de que todos tenemos que hacer esta actividad y hay revisión. Uno debería de decir que no, pero yo no era jefe ahí, yo nada más decía, pues tú sabes que no le hacemos a esto, entonces ¿puedo faltar? Sí, faltan. Pero eso nos muestra cómo desde las esferas altas del gobierno hay una intención de impulsar este tipo de tradiciones. Y bueno, el Halloween, eso es más por los medios de comunicación y el comercio que se mueve con todo eso, pero tiene un impulso fuertísimo y uno sí se siente pues como el granito en el arroz, porque todos están en esto y uno tiene que decir no, y pues no, y no, sí, yo he perdido un montón de tiempo por estas festividades, porque en mi trabajo ni me dejan trabajar, y pues yo no participo de eso, entonces son días aburridos para mí. Pero el próximo mes hay un evento en el que lamentablemente participa toda la nación y la mayoría de nuestros parientes que no son conversos, y uno tiene que decir que no. Y a poco no varios saben perfectamente cuál es nuestra postura, pero insisten. ¿Por qué? Porque tienen un propósito. Sea honesto consigo mismo, ¿a poco no varios de sus parientes quisieran verlo regresar a su vida anterior? Y van a presionar para eso es lo que quieren, ese es su propósito. ¿Qué debemos de hacer? Decirles que no. En las fiestas navideñas, para mí es el tiempo más bonito del año, pero con los parientes no creyentes hay choque siempre, porque nuestra idea de la Navidad es muy distinta a su idea de la Navidad, y van a hablar y van a hacer comentarios con el objetivo de herirnos, de hacernos sentir mal o de hacernos retroceder, de hacernos ceder. A veces se conforman ellos con un poquito porque saben que ellos y el enemigo saben que con un poquito que abramos la puerta ya hay oportunidad para avanzar. ¿Qué debemos de hacer? Decir que no. ¿Y quién nos va a ayudar? El Señor. ¿Son problemas rutinarios que hay que enfrentar? Sí, pero podemos salir adelante. Y si está pasando por un problema hoy, no se deje desanimar. Nuestra mente da muchas vueltas. A veces nuestra mente también es nuestro enemigo, porque nos dice un montón de cosas falsas, nos hace ver cosas que no son, exagera las cosas, como los espías. ¿Por qué? Porque nuestra carne quiere volver también al pasado. Pero ¿qué debemos de hacer? Escuchar
la palabra del Señor diciéndonos, sí se puede. Si Dios está con nosotros, sí se puede. Y hay que esforzarnos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por hoy darnos palabras de ánimo.